Este es el último video que tenemos para la clase, el principio metafísico, la parte 3, el pensamiento social de la Iglesia. Además de lo que vimos, la parte bíblica y el pensamiento de San Agustín, la parte que vimos también de aquellos principios que salen del catecismo de la Iglesia Católica, pues también hay algunos documentos que no pueden morir, es decir, no pueden ser olvidados, porque son vigentes, siguen todavía con sus enseñanzas, teniendo mucha importancia para la situación actual de nuestros países, por lo cual quiero aludir a los documentos de la Iglesia que afectaron la moral mundial. Y decimos que afectaron porque el pensamiento que la Iglesia enseña a través de su predicación, que son decisiones que toman nuestros padres de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, y que llega al púlpito a través de los sacerdotes, eso, sea como sea, impacta en la conciencia de los fieles cristianos y eso tarde o temprano llega como efecto dominó a funcionar en la política, a funcionar en los cambios sociales, por lo cual decimos la Iglesia tiene un alto grado de influencia sobre el perfeccionamiento de la cultura a nivel moral. ¿Qué documentos son? Rerum Novarum, 1891, del Papa León XIII. Contiene el tema de los sindicatos. Es la primera encíclica que la Iglesia dirige a un problema social. No es que la Iglesia descuidara anteriormente el problema social. Lo que pasa es que a partir de este texto se empieza a hablar de encíclicas sociales o doctrina social de la Iglesia, por lo cual se considera la primera de manera sistemática. Pero el tema principal es de los sindicatos. La aparición de los sindicatos. La Iglesia está totalmente de acuerdo en que existan para procurar, obviamente, el respeto a la dignidad del trabajador. La defensa de la propiedad privada también es importante. El sindicato no es una institución para luchar de tal forma que quiera quitarle la riqueza a quien ya la tiene. No, es todo lo contrario. Es defender la propiedad privada tanto del que ya lo tiene como del que debe también adquirir. En este caso, el trabajador merece un buen salario y esa es la defensa que debe hacer la propiedad privada del trabajador. Pero para poder exigir mi respeto a mi propiedad privada, que en este caso es el salario, tengo que también respetar la propiedad privada de los demás. Así que es un principio que debe respetarse sí o sí, porque es parte sin la cual no puede haber, obviamente, un recto funcionar justo del sindicato. Debe haber una defensa también del corporativismo. Cuando aparecían las primeras corporaciones, habían empresarios incluso que estaban en contra de este tipo de mercados, de este tipo de incluso instituciones que podían hacerles tener grandes pérdidas. No, en la justicia de la sociedad debe haber también oportunidad para organizarse como uno quiera. No importa qué tipo de corporación sea. Si puede ser una corporación social, corporación religiosa, corporación económica, corporación política, no importa. El ser humano debe tener plena libertad para poder reunirse. La justicia social, importante también no descuidarla. Y habla de justicia social para no limitarla a la justicia del derecho, porque ya vimos que la justicia del derecho le falta mucho para llegar a ser una verdadera justicia social, ¿verdad? Además de lo imparcial, que sea realmente justo de acuerdo al contexto de las personas. La 40º Anno es esta encíclica del Papa Pío XI. En este documento son 40 años después de la Rerum Novarum, por eso se llama el 40º Anno o 40 años, porque en el aniversario 40 de esa encíclica que salió anteriormente, en el año 1800, se celebra obviamente este documento para recordar algunos principios y hablar un poquito sobre la reconstrucción social. La caridad y la justicia social es importante en este documento. Hace el Papa algunas propuestas. Reformar la economía. La economía también tiene que estar iluminada por la caridad. El comercio, el mercado, no puede caer en este activismo salvaje, sino que no debe descuidar la caridad. Porque si descuida la caridad ya no es una verdadera economía, porque daña al ser humano. La colaboración mutua y armoniosa. También la Iglesia no pierde la esperanza en que el hombre aprenda a colaborar mutuamente. El enriquecimiento es ilícito si menoscaba los derechos de los demás. Es decir, cualquier enriquecimiento que implique haber violado los derechos de los demás es ilegal y debe obviamente tratarse desde el punto de vista de la ley penal. La ley de la templanza cristiana ante todos los apegos. Cierto, nos sentimos atraídos al consumismo, pero hay que tener ley de templanza, es decir, hay que tener control, no dejarnos caer en el consumismo. Decía el padre Pedro Arrupe que el ser humano ha dejado de ser el Homo habilis, el Homo sapiens,
para convertirse en un homo consumens. Y eso es un grave error, porque si el hombre pierde la capacidad de producir y solo consumir, se vuelve esclavo, esclavo del comercio. Y para ello está la templanza, como una escudo para la libertad y no caer ante esos apegos. La ley de la caridad cristiana ante la justicia. Para lograr la justicia que nos decía el Rerum Novarum, justicia social, es importante hacer presente la ley de la caridad. La igualdad radical de los seres humanos. Todos somos iguales, todos tenemos derechos, por lo cual no puede haber sociedad que viole esos derechos. Desgraciadamente, miren el año 1931 y en 8 años vendrá la Guerra Mundial. Con 1939, Hitler y el Tercer Reich, donde se pondrá obviamente a violar plenamente este principio de la igualdad radical de los seres humanos, donde habrá más bien una imposición de ideología sobre racial, fascista, que realmente más bien discriminaba a los demás por ser quienes son y se olvidaba de la hermandad humana. La Divini Redemptoris, el divino redentor, contra la discriminación específicamente. El mismo Papa. Estamos en el año 1937. En Italia ya se está dando un fenómeno importante. El fascismo apareció con Benito Mussolini, ¿verdad? Ya está el nazismo funcionando, pululando ahí en las calles, ¿verdad? Y se siente obviamente eso. La idea de la superioridad racial. Ya se empieza a ver y empiezan a aparecer partidismos también ideológicos, ¿verdad? Y la influencia del comunismo también sobre esto. Los primeros partidos socialistas que aparecerán en Italia y que después también llegarán hasta Alemania. Mitberenender Sorge, del Papa también, ya al final de su pontificado, 1937, ya aparece los intentos de empezar a subir a estos partidos socialistas al poder. Empiezan a surgir líderes como Hitler, que son prácticamente divinizados. Entonces él va a hablar de la moralidad del Estado. Benito Mussolini también fue prácticamente llevado a ese nivel de divinización del líder, ¿verdad? Por lo cual el Papa pide que se renuncie al autoritarismo partidista en el cual ha caído obviamente Italia y que obviamente caerá también Alemania. Y dice lo siguiente respecto a la divinización del líder. Todo el que tome la raza o el pueblo o el Estado o una forma determinada del Estado o los representantes del poder estatal u otros elementos fundamentales de la sociedad humana y los divinice con culto idolátrico, pervierte y falsifica el orden creado e impuesto por Dios. Por lo cual, caer en este error de la divinización del líder, que se maneja como una cualidad muy común del fascismo, y que se puede incluso repetir por este otro nuevo fenómeno que es el populismo, ¿verdad? El populismo ha robado del fascismo este pilar fundamental de la divinización del líder y hoy hemos visto partidos populistas, tanto de derecha como de izquierda, donde se ha vuelto a caer en el mismo error que se cayó para la Primera Guerra Mundial, de creer que el líder es lo máximo, que es lo único, ¿verdad? Y miren en Honduras cómo estamos. Estamos como estamos por esta actitud de creer que el líder es lo único que puede llegar al poder, ¿verdad? Ahí están los de Partido de Libertad y Refundación queriendo llevar siempre a Mera al poder, revolverlo al poder, porque pareciera que Mera es el único que puede salvar a Honduras. Y miren Juan Orlando Hernández también con el Partido Nacional, ¿verdad? Lo reeligieron ya segunda vez y todavía siguen creyendo que puede llegar a ser otra vez más presidente. Y así como va la situación, si Estados Unidos no presiona, va a llegar a ser presidente nuevamente Juan Orlando Hernández. Entonces hemos caído en ese error de que pareciera que no hay otra persona capaz en nuestros países. De casi 8 millones y medio de hondureños, solo dos parecieran ser los que tienen las soluciones en las manos, don Mer Zelaya y don Juan Orlando. Y ya apareció el tercero que es narrarla, que él solo se considera la solución para Honduras. Esta actitud de autodivinizarse o divinizar al líder es enfermizo. Ya lo hemos aprendido en la historia y seguimos repitiendo el error una y otra vez. La Mater Magistra, 1961. Saliendo de la Guerra Mundial comenzó la Guerra Fría. Y aparece el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII hoy en día, con el documento Madre y Maestra, donde hace un poco de alusión a la paz mundial. No un poco, mucho. Pone los principios fundamentales para alcanzar la paz mundial. La equidad y la justicia en relación entre empresarios y trabajadores es importante, porque hay que recordar que el problema obrero no se acaba todavía. Comenzó por el año 1800 en plena revolución industrial y sigue el problema de los empresarios y trabajadores después de la revolución industrial en plena época moderna. El salario de acuerdo a la dignidad humana del trabajador y de su familia. Problema tremendo,
¿verdad? El tema de la falta de salario y recursos. Eso genera obviamente problemas a nivel de la sociedad. Genera grupos radicales en contra de la clase incluso pudiente. La clase pudiente se vuelve obviamente enfermiza. Entonces es importante volver al estado de respetar el salario, la equidad y la justicia. Superar la excesiva desigualdad es un reto hasta el día de hoy. La iglesia sigue siendo este llamado constantemente y seguimos constantemente haciendo alusión a todo lo que en el documento Mater y Magistra se dijo. Se hace a través de la palabra de Dios, se hace a través de la predicación, pero todavía no ha calado en la sociedad. Seguimos todavía viendo una gran brecha salarial, una gran dificultad para lograr establecer una, al menos, igualdad, tal vez no igualdad, sino por lo menos llevar a la gente de escasos recursos a erradicar la pobreza siquiera erradicar la pobreza, ¿verdad? Qué bueno sería que viviéramos en un siglo XXI donde todo el mundo sea de clase media. ¿Se imaginan qué pasaría en una sociedad donde todo el mundo sea menos de clase media, ¿verdad? No digamos media alta. Sería genial. Desgraciadamente la balanza del capitalismo y del socialismo no han logrado de ninguna manera, ni de ninguna forma, alcanzar esta perfección que pide la iglesia que se obtenga, que es superar la desigualdad. Pacem in Terris sigue el Papa San Juan XXIII también con este documento, 1963, sigue el problema de la Guerra Fría, por lo cual el Papa está llamando a una recta ordenación. Es necesario volver a restablecer las relaciones civiles y matrimoniales, porque hay desunión familiar. Se acostumbró a que con la época industrial el padre se iba a las grandes ciudades, la pobre mujer quedaba sola con los hijos. Entonces hay que restaurar la relación matrimonial, la unidad familiar. Las relaciones políticas también restaurarlas, ¿verdad? Hay que restaurar también la relación internacional para poder lograr la diplomacia necesaria para el desarrollo de los pueblos. También las relaciones mundiales, acabar con todos los conflictos que generó la Segunda Guerra Mundial. Y para ello, pues, hay unas normas para la acción temporal de cristiano. Pone obviamente cuál debe ser el papel de cristiano en medio de todo este acontecer y toda esta polémica de tensión política que existe en el mundo. Plantea 4 principios fundamentales para alcanzar la paz. Primero, la verdad. Tenemos que fundamentar la verdad en la justicia, porque también es fundamento de la justicia. La justicia misma, ¿verdad? Que es el marco de la paz. El amor, que es el motor de la paz. La libertad, que es el clima de la paz. Esos son los 4 principios fundamentales: verdad, justicia, amor y libertad. En la Universidad Católica tenemos a menos estos 3: justicia, verdad y amor, como 3 valores fundamentales de la institución. El tema de la libertad, obviamente eso está entre la voluntad del individuo y Dios, ¿verdad? Por lo cual la institución no, sí habla del orden, ¿verdad? El orden es importante, y el orden consciente, ¿verdad? Porque es un acto de libertad ser ordenado también, eh, y debe nacer de la libertad. No podemos estar constantemente obligando a la gente a ser ordenada, sino que cada uno debe tomar esa decisión, por lo cual ahí está implícita la libertad también. La paz construida sobre el fundamento de la verdad es la única manera de construirlo. Miren que en Honduras el conflicto que tenemos no se va a poder solucionar hasta que la verdad salga a la luz, ¿verdad? Y eso lo va a tener que determinar Estados Unidos. Es el que va a determinar si realmente es lo que la gente cree o solamente ha sido una imagen errónea. Todo eso lo tiene que aclarar obviamente los gobiernos que están vigilando el acontecer en Honduras. Y siempre ha sido así. Cuando hubo la guerra de Honduras-Salvador, quien puso la voz fue la OEA, y la que puso el cese al fuego. Pues de igual manera hay que esperar, porque pareciera ser que nuestro propio pueblo no tiene la madurez todavía política para poder llegar a esta decisión de cómo reordenar todo esto, la relación social, política, internacional, ¿verdad? Tenemos que aprender a gobernar, a tener soberanía y nos cuesta mucho. Realmente, desgraciadamente, no nos podemos poner de acuerdo por tantas ideologías, tanto individualismo, tanta avaricia, tanta codicia del poder. Entonces, es un tema de madurez que hay que alcanzar, ¿verdad? Y desde esta época, año 63, se viene hablando de esto. La Humane Vitae, la vida humana del Papa Pablo VI. Pablo VI habla acerca del tema de la natalidad, la regulación de la natalidad. No podemos caer en el tema de la regulación de la natalidad usando medios artificiales. ¿Por qué?
porque tiene que ser un acto de libertad. Yo tengo que estar libremente consciente de cuándo quiero procrear hijos y cuándo no. Por lo cual, obviamente, hay una oposición total a algunas prácticas como el aborto, en contra del aborto, que es un medio de control de natalidad de algunos países, ya está instaurado en España, en Rusia también, en varios países ya está aprobado el tema del aborto. Por lo cual, creo que en Rusia todavía no, me equivoco. En Rusia lo que está aprobado es la eutanasia, si mal no recuerdo. La oposición a los métodos anticonceptivos, obviamente, es porque es un tema de libertad, es un tema de, mm, de voluntad del individuo, de aprender a controlarse. Los métodos anticonceptivos lo que generan nada más es promiscuidad, generan también la irresponsabilidad, porque nadie se compromete, es decir, nadie se compromete en una relación de pareja. Así el hombre puede andar teniendo relaciones con muchas mujeres sin sentir culpa y eso genera promiscuidad. Y la promiscuidad es un pecado contra el sexto mandamiento de la ley de Dios de no cometer actos impuros. Así que el método anticonceptivo, en vez de ser una solución, genera más problemas. Genera el problema por lo menos moral, ¿verdad? Solucionará el tema quizás de la procreación, pero y desde esa óptica es que lo mira obviamente la gente que lo impulsa, pero desde la iglesia también lo miramos desde el punto de vista moral, por lo cual es un tema de preocupación. Además, hay métodos también anticonceptivos que son naturales. El método Billings, el método del ritmo, el método de la temperatura basal. Entonces, hay muchos métodos que se pueden utilizar. Al menos conozco unos 4 que se utilizan. El calendario basal, el moco intrauterino o método Billings, ¿verdad? 3 conozco de manera directa. Y que en un diálogo de una pareja responsable y consciente de su sexualidad, lo pueden llegar a ser exitoso. Es decir, funciona siempre y cuando haya muy buena formación, que eso es lo que realmente deberíamos de pedir al Estado, una buena formación sobre el recto uso de estos métodos, para no caer en este tema de los anticonceptivos que generan obviamente daños también en la salud de la pareja, porque por ejemplo el tema de las píldoras anticonceptivas ya está demostrado, hay casos evidentes de mujeres que han quedado casi estériles, que les cuesta volver a quedar embarazadas, cuando quieren tener un hijo ya no pueden quedar embarazadas, tienen que esperar que pase el efecto de las pastillas que quizá utilizaron, porque dependiendo del tipo de fabricante, la marca y todo eso, puede incluso llegar a dañar, ¿verdad?, la fertilidad de la mujer. Entonces, todos esos detalles son un tema de peligro que a veces no se dicen, no se hablan, porque no conviene. Y como este es un tema también de comercio, la venta de anticonceptivos es un tema comercial, obviamente hay grupos que están forzando a los gobiernos a que se incluyan. La paternidad responsable. Obviamente, esto es lo que sí debemos pedir y procurar, ¿verdad? Que el hombre se responsabilice, la mujer se responsabilice, ¿verdad? Paternidad y maternidad responsable. Respetar la naturaleza humana, el tema de la creación de un ser humano a través de la fecundación, ¿verdad? Es un tema también de respeto. Respetar la naturaleza humana, respetar la naturaleza de la mujer, respetar la naturaleza de los hombres. Y la finalidad del acto matrimonial, que según la iglesia, la finalidad del acto matrimonial es la procreación. Es la vida de pareja, sí, pero también la procreación. Inseparables los dos aspectos, unión y procreación. ¿Para qué se casa una pareja? Pues para poder tener una vida también sexual. Eso es algo que, que obviamente no se puede separar, ¿verdad? Por lo cual debe haber vías lícitas y no ilícitas para la regulación de los nacimientos. No puede haber leyes que obliguen a tener una regulación. Eso es un acto contrario a la libertad del ser humano, violenta el tema de la libertad obviamente es un tema ilegítimo. El Estado no puede obligarme a mí a tener regulación sobre los nacimientos. Puede aconsejarlo, puede promoverlo, pero no puede obligar por ley. La licitud de los medios terapéuticos tampoco puede obligar, como pretendieron hacer en Argentina, obligar a los médicos a que tengan que hacer abortos terapéuticos, abortos obviamente legalizados, porque obviamente es un tema también de la dignidad del médico, que ya hizo un juramento de defender la vida. Y el médico sabe perfectamente que la vida comienza con la concepción. El médico que viola, obviamente, ese principio, obviamente ha perdido su horizonte, ¿verdad? Y ha vuelto del aborto algo que aparentemente está dentro de los servicios de salud, siendo algo que no es de salud, que más bien es de asesinato, que es de acabar con una vida en potencia. Entonces, o mejor dicho, una vida creada, ¿verdad? Y con desarrollo en potencia.
Entonces, es acabar con la vida, por lo cual se viola mucho la libertad del ser humano. La licitud de recursos a los periodos infecundos, ¿verdad? Hay que también buscar mejorar la relación de la pareja para que comprendan bien su sexualidad y de esta manera puedan conocer realmente ese tema de la fecundidad y la infecundidad, que está también demostrado que existen. ¿Verdad? Hay una medición del periodo de fertilidad en la mujer y por lo cual eso se tiene que aprovechar, ¿verdad? Hay gente que dice, es que cuesta mucho entenderle, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues sí, nada es fácil en la vida, ¿verdad? Pero si existe esa alternativa, hay que estudiarla muy bien, volverse expertos en la educación pedagógica para las parejas que quieran manejar este método y procurarlo que se conozca, ¿verdad? Porque es un método viable que la iglesia permite perfectamente, porque obviamente es un método natural y es un método que también obliga a la pareja a estar más compenetrada, que el hombre esté pendiente hasta incluso de conocer el periodo de su mujer, ¿verdad? Es un tema de relación, ahí donde se vive realmente el misterio de ser una sola carne, donde el hombre se preocupa también por la mujer y no está completamente indistinto a sus dolencias, ¿verdad? Incluso a su desarrollo o a su, ¿cómo se puede decir? A su comportamiento también orgánico. ¿Verdad? Tiene que estar consciente de ello el hombre, no puede estar como un ente ajeno a la mujer, ¿verdad? Es parte de la educación que hay que lograr y la iglesia lo ha creído siempre. A los hombres de ciencia le compete obviamente establecer los mejores métodos para entender realmente la dignidad humana, para poder conocer también cómo ayudar a la vida humana, pero sin caer obviamente en la manipulación de la vida humana, de su genoma, como si fuera un producto de laboratorio, porque no somos producto de laboratorio, somos seres con dignidad. La Caritas in Veritate, para ir terminando, el desarrollo sostenible. Habla de cómo lograr este desarrollo para poder paliar o sanar la pobreza. Miren que decíamos que en la OEA, año 2000, se creía que íbamos a poder erradicar la pobreza. Sin embargo, no ha pasado. Hay desigualdades existentes en el mundo y en la actual crisis económica global, por lo cual hay que también ayudar a paliar y acabar con esas desigualdades. La falta de instituciones internacionales capaces de reformar la ineficacia burocrática. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, conseguir un documento en nuestros sistemas de gobierno? ¿Verdad? Hay demasiada ineficacia burocrática. Y eso tiene que ver con el tema de la corrupción política, porque no se elige a la persona más competente para estar en los puestos, sino como dijimos con el principio de Peter, se coloca a la gente más incompetente a dar un servicio para el cual se ocupa eficacia. La falta de ética de muchas mentalidades que predominan en las sociedades opulentas también es importante. El Papa también ataca a las naciones ricas, que están completamente obviando su responsabilidad ética, se están olvidando de su responsabilidad ética. La pobreza, la guerra, el terrorismo, el medio ambiente son temas importantes dentro de la Caritas in Veritate. La caridad en la verdad se llama el documento. El Papa proporciona los principios morales para afrontar esos problemas sociales y económicos, promoviendo una verdadera cultura de la vida y cultura de la paz. Es importante pues entonces volver a hablar de caridad, pero con la verdad. No podemos pretender ser personas que promuevan la caridad si no hacemos que nuestros sistemas políticos, económicos y sociales estén transparentados. Es decir, que conozcamos muy bien cómo se maneja el dinero de nuestros gobiernos, cuáles son las urgencias más grandes, ¿verdad? Y cómo solventar este problema de la pobreza, la desigualdad y la falta de adquisición de los servicios, ¿verdad? Sin todo este atraso burocrático que a veces colocan los gobiernos. La última encíclica es la Laudato Si, es la segunda encíclica del Papa Francisco y ya algunos quizá la habrán leído o la habrán escuchado. Es la encíclica ecológica. Habla del planeta Tierra, lo defiende como nuestro hogar. Le llama la casa común. La encíclica, ¿verdad?, de la casa común. Defiende la naturaleza, la vida animal e impulsa hacia las reformas energéticas. Ya no podemos seguir dependiendo solamente del petróleo. Ya hay inventos que dependen del aire, dependen del movimiento del agua, dependen de la fuerza térmica, de la energía térmica. Existe todo ese conocimiento científico. Ya es hora de hacer la transición del petróleo a las fuentes energéticas renovables. Y es un llamado del Papa a nivel del reto que pone a las naciones de lograr esto. Propone un cambio de paradigma al mordaz consumismo y el desarrollo irresponsable, ¿verdad?
Es importante acabar con esta idea de la cultura del descarte, dice el Papa. Hemos caído en la cultura del descarte, platos a la basura, cosas a la basura, y ya hemos perdido el uso del plástico, de la madera, para estar lavando y reutilizando. Anteriormente las familias tenían sus vasitos que podían lavar y todo. No, hoy todo desechable, ¿verdad? Hacemos fiestas, todo desechable. Hay carnavales, todo desechable. Y así como se vuelve desechable el consumo del ser humano, también se vuelven desechables las relaciones interpersonales. Desecho a mis amigos con facilidad. Las redes sociales nos han enseñado a desechar fácilmente a la gente, ¿verdad? En vez de ayudarnos a unirnos, genera división. Y entonces, en ese sentido, se genera esta cultura donde ya el otro no parece importar. Y así como descuidamos la casa común, que parece ya no importarnos mucho, también se va descuidando el ser humano también, que ya parece no importarnos tampoco. Entonces, importante recuperar la idea de la casa común y del cambio radical que hay que dar respecto al consumismo y el desarrollo irresponsable, del que maltrata nuestro planeta, contamina nuestros recursos, acaba y extingue a los animales que son tan útiles también para la vida social. Porque de los mismos animales que a veces se han investigado, se han podido obtener soluciones para la vida humana, ¿verdad? Y estamos acabando con esas oportunidades, porque realmente se ve al animal como un trofeo, se ocupa para la cacería, se exhibe como que fuera algo. No, hay que dejar que la vida natural siga su curso, ¿verdad? Porque en esa vida natural encontramos también la solución para nuestra propia vida, porque no somos entidades ajenas a la naturaleza, somos parte de ella y lo que provoquemos en la naturaleza, por efecto dominó, nos va a perjudicar a nosotros mismos. El problema del desarrollo y la cultura cristiana. Pues a esto solo es cuestión de mencionar nada más algunos documentos importantes también que hay que resaltar. El documento moralizador de la Iglesia, que es el de Río de Janeiro, el documento del Vaticano, el documento de Santo Domingo, el de Puebla y Aparecida. Quiero hablar específicamente de los cuatro: Río, Domingo, Puebla y Aparecida. Por lo menos estos cuatro. En el Vaticano ya hemos hablado bastante de los principios del magisterio que aparecen también en el Vaticano, así que no es muy distinto lo que veremos. Y de hecho, a ustedes les va a tocar que investigar los principios de la doctrina social de la Iglesia, que es básicamente lo que el magisterio a través de la Iglesia ha ido estableciendo y lo que también el Vaticano ha ilustrado. Río de Janeiro, un documento del año 55, hace un llamado a la intensificación de la labor y a la pastoral social, a la participación en actividades sociales y cívicas, a la capacitación práctica y técnica en función del bien común y a promover la solicitud de escuelas, capacitación agrícola, artes y oficios, obras de salud. Importante que la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano nos haga este llamado de participar activamente en las decisiones que sean para el bien común. El Vaticano II, a manera de síntesis, solo señalar la Gaudium et Spes, que es una constitución pastoral, donde es un documento que intenta analizar el tema de la guerra y qué debe hacer la Iglesia después de esta guerra. Hay algunas consecuencias políticas y decisiones que tomar, ¿verdad? Apareció la Guerra Fría, apareció la guerra de los mercados, por lo cual van a aparecer también nuevas manifestaciones culturales y esto pues obliga a la Iglesia a entrar en un nuevo diálogo ético-teológico con la sociedad actual, porque aparecen nuevos fenómenos que hay que analizar. Entre estos fenómenos estarán algunos de los que vamos a mencionar a continuación. Temas fundamentales del diálogo sería pues la aparición de la justicia en la ética sexual. Hemos caído en el problema de los anticonceptivos, el aborto, el genoma humano. Entonces es importante volver a hablar de justicia en este tema. También la entrada de la hermenéutica de la justicia en la bioética, volver a hablar de la vida humana. La biotecnología es un tema importante de este diálogo. La inestabilidad global, el tema de las militarizaciones de los pueblos, la migración, la crisis ecológica y la necesidad de un nuevo orden global. Este término de nuevo orden global a muchos les da ñáñaras, les da grima, como que les molesta hablar del nuevo orden mundial. La Iglesia, cuando habla del nuevo orden mundial, se refiere al orden moral, es decir, hay que replantear las leyes de este mundo, porque tenemos demasiadas ambigüedades. En un país el aborto está legalizado, en otro no. Entonces la pregunta que se hace uno es, bueno, y no hay forma de definir realmente un solo horizonte. Ya lo hemos visto anteriormente, que sí es posible.
por lo cual es importante establecer este diálogo para definir realmente cuándo, cómo y dónde se puede permitir este tipo de casos o si no se va a permitir por completo. La iglesia obviamente está apostándole a no permitirlo, porque tiene varias razones muy bien racionalizadas del por qué no se debe permitir el aborto y qué es lo que realmente le faltaría. En este caso, apoyo a la mujer, formación, oportunidades, más empleo, que eso sanaría muy fácilmente cualquier dificultad. Y obviamente en los casos más extremos como una violación, pues todo el acompañamiento de especialistas que le ayuden a la persona a solventar su crisis emocional, pero que no termine desembocando en el asesinato de su criatura, que no tiene nada de culpa de lo que ha pasado en su historia, de lo que ha pasado en ella, entonces, por culpa del violador. Es un tema de sanación terapéutica lo que hay que hacer con ella, ¿verdad? Y una vez sanando esa parte, se sabrá obviamente y se dará cuenta que la decisión que pudo haber tomado era la más lejana de hacer una solución verdadera, que más bien generaría un conflicto mayor, porque generaría el sentimiento de yo ya acabé con una vida. Y cuando se da cuenta la persona de eso es terrible, porque es un juicio moral que va a permanecer toda su vida. 5. Los nuevos horizontes de la teología moral fundamental también es importante en el diálogo y los temas ignorados que precisan atención para un nuevo orden mundial, como el tema de la raza, para no volver a caer en el racismo, el diálogo interreligioso y la igualdad. Yo siento que hemos estado dando un gran avance en el diálogo. Hoy la raza sí existen algunos grupos todavía donde la raza es determinante en cuanto a las diferencias raciales que existen. Hay pueblos todavía donde hay ciertas luchas, pero se ha trabajado bastante. Hemos avanzado bastante en este entendimiento de que la raza no puede ser un obstáculo para la vida social. No puede ser considerada tampoco no puede considerarse a alguien enemigo solo por tener una raza distinta, que es parte de lo que se ha visto en la historia, por lo cual se ha avanzado muchísimo, pero falta mucho más por hacer. Puebla, 1979. Me encanta Puebla porque trató de educar en la convivencia, tratar de dar de impulso a la organización de los pueblos, fomenta la comunicación cristiana de bienes, ayuda de modo eficaz a la comunión y a la participación, pero también nos deja muy en claro que la comunión cristiana con sus legítimos pastores, guiada por ellos, solo se va a constituir en una verdadera comunidad responsable de la evangelización cuando logre alcanzar la liberación y la promoción humana. Si no, de nada sirve, ¿verdad? Queda claro pues que toda la comunidad cristiana debe estar en comunión y promoviendo la libertad y promoviendo la promoción, valga la redundancia, la promoción humana, el desarrollo humano. Entonces es una ética teológica de la liberación y promoción, lo que podemos encontrar en Puebla. Y me gusta cómo trata de representar o retratar los rostros latinoamericanos. Quiero leer estos fragmentos del documento literal, porque no es una síntesis lo que voy a presentar, como lo he venido presentando, sino que son ideas directas del documento, retratando obviamente la realidad latinoamericana. El rostro de los niños. Rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables. Los niños vagos y muchas veces explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización moral familiar. Rostros de jóvenes, desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad, frustrados sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales, por falta de oportunidades de capacitación y ocupación. Rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos que viviendo marginados en situaciones inhumanas pueden ser considerados los más pobres entre los pobres. Rostros de campesinos que como grupo social viven relegados en casi todo nuestro continente, a veces privados de tierra, en situaciones de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que los explotan. Rostros de obreros, frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus derechos. Rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras exigencias de crisis económicas y muchas veces de modelos de desarrollo
que someten a los trabajadores y a sus familias a fríos cálculos económicos. Rostros marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la carencia de bienes materiales frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales. Rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso, que prescinde de las personas que no producen. Esos son los rostros latinoamericanos que presenta el documento de Puebla desde el año 79, que podemos ver y constatar que no se ha acabado este problema. Siguen siendo los mismos rostros de ayer y de hoy. Santo Domingo, del 12 de octubre del año 92, trata de la pobreza y la revolución tecnológica, ¿verdad? Ha tocado el corazón de Latinoamérica. Mucha pobreza. Revolución tecnológica, pero a la par, la pobreza. De igual manera, se ve mucho el atropello a la dignidad humana. Hay políticas antinatalistas, ¿verdad?, que están surgiendo en América también. Y su violación al derecho a la vida y a la dignidad humana. Así que es una encíclica que va a, pero es un documento conclusivo del CELAM, de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que habla de la nueva evangelización, pero también de la promoción humana y la cultura cristiana. El documento de Aparecida del año 2007 no puede ser olvidado tampoco. Se realizó en Aparecida, en Brasil, del 13 al 31 de mayo del 2007. Fue inaugurada por el Papa Benedicto y trató básicamente los siguientes problemas. Hay demasiado predominio del lucro, lo que implica pues grandes anillos de pobreza. Hay concentración del dinero y del poder. Hay aumento de la pobreza y la exclusión. Hay una hegemonía de la comunicación y recursos humanos. Y por tanto es necesario potencializar en este continente el respeto por la vida, el cuidado de la casa común, que va a resonar en Aparecida desde el año 2007 y va a reaparecer en la encíclica del Papa Francisco en Laudato Si. El cuidado de la casa común. Esa frase del Papa Francisco fue tomada de Aparecida. La promoción de la dignidad humana, los pobres, los migrantes, los abandonados, los enfermos y otros. Y también potencializar la coherencia cristiana. Es necesario que los cristianos se comprometan a estos cambios. Nos sintamos llamados, interpelados por la iglesia a ver qué está pasando y ver cómo lo solucionamos. Y el tema de la solidaridad, que no puede morir. Necesitamos ser solidarios con tanta pobreza, con tanta acaparamiento, tanta mezquindad que existe en nuestro continente.